Vamos a comenzar la última noche de esta jornada cultural organizada por Tierra Nueva y el apoyo de Pro y Contra y el solitario auspicio del Cauchero. Y en esta noche última, como decíamos ayer, la primera noche hubo poesía. Ayer hubo poesía y cerveza. Ahora va a haber poesía, cerveza y baile. Así que bienvenidos a esta noche. La primera actividad va a ser un conversatorio sobre monólogos de caucho y oscuridad. Esta obra teatral está basada en el libro de Paco Bardales, Relatos de Caucho y Oscuridad, y que Alejandro Vázquez, productor general de esa obra, va a presentarles a las tres damas que están en la parte principal del escenario. Luego de esta actividad, de este conversatorio, va a haber 10 minutos de cerveza para conversar un poco, como un descanso. Luego de los 10 minutos de cerveza vamos a presentar la última edición impresa del diario Pro y Contra, espero ya tenga por ahí para entregarles, en donde va a participar Jorge Carrillo, editor por mucho tiempo del diario Pro y Contra, creo que de la época más enajenada del diario, el que ha estado más tiempo en el diario también. Y va a participar también Jackie Wilson, que es un escritor europeo, después lo voy a decir de qué país es, para conversar de la parte impresa del diario y de la era digital a la que ya estamos hace mucho tiempo, inmersos, y que vamos a tratar de afianzar las multiplataformas, como lo llamamos. Así que les voy a dejar con Alejandro Vázquez, que es el productor general de Monólogos de Caucho y Oscuridad, y pido un aplauso para las tres damas y para Alejandro. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, como dice Jaime, va a ser una noche de poesía, música y bueno, también teatro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de teatro amazónico que se viene haciendo en la ciudad. Nosotros, esta obra ha contado con un gran despliegue de varios jóvenes, sobre todo, que hemos trabajado en la realización de esta obra que se realizó el pasado 10 de diciembre. Entonces, aquí estamos reunidos para hablar sobre nuestra experiencia, tanto como lo que es adaptar un libro como es Relato de Caucho y Oscuridad de Paco Bardales, publicado en la editorial Tierra Nueva, ¿no? Entonces vamos a poder conversar un poquito de todo este proceso creativo, este proceso de montaje, y para ello contamos aquí con Estrella Sechera Paredes, que también es productora de la obra, con Marina Díaz y Carla Saboya, dos de las actrices que interpretan Marina en el caso de la narradora y Carla Saboya a Mariñaíno, un personaje que seguramente ellas dos van a empezar a hablar y van a comentarles más o menos de qué es lo que va, cómo va su personaje, ¿no? Entonces, sin más que decir, yo de pase a ellas, para quienes pido fuertes palmas, tres mujeres que nos van a hablar de Amazon. Muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, sí, nosotros hemos estado trabajando de la mano con Paco Bardales y Alejandro Vázquez como productores generales de la obra Monólogos de Caucho y Oscuridad, estrenada el 10 de diciembre de 2022. Entonces ya casi a un mes de su estreno estamos acá. Agradecemos a Jaime, Pro y Contra y Tierra Nueva por darnos este pase para poder contar un poco más sobre todo el proceso que fue llevarlo a cabo, ¿no? Desde la publicación del libro de Paco en 2021, Relatos de Caucho y Oscuridad, donde él trataba de relatar sobre las épocas más crudas de la Amazonía, como lo que fue el caucho, que nos trajo mucha prosperidad también a la ciudad, pero también trajo lo que fueron las correrías, lo que fueron los abusos de poder hacia los indígenas.
Entonces, nosotros cuando montamos esta obra es un proyecto ganador de los estímulos económicos para la cultura 2022, que es el premio más importante que el Ministerio de Cultura entrega para las artes escénicas. Entonces, al tener ya este apoyo por parte del Estado, nosotros decidimos montar la obra de una manera muy grande, de una manera nunca antes vista, como lo habíamos mencionado una vez con Alejandro, como se hacía en el teatro antiguo, con una alfombra roja en el auditorio del Colegio San Agustín. Y así fuimos desarrollando. Eran más de 60 personas en producción, desde las actrices que se deslumbraron, la profesora Marina Díaz, Cata Saboya, Manuel Rafa, Nadia Cuya y Jan Jarama. Además, también contamos con la participación de los alumnos del teatro de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Entonces, al ser un grupo tan grande, teníamos ese compromiso, esa responsabilidad de llevar a cabo algo grande, ¿no? Algo que no solo quede en una obra más presentada, sino que trascienda, sino que se recuerde a través de los años. Y nos sentimos contentos, nos sentimos felices por lo que hemos estado logrando. Y más que todo por el resultado de todo ese trabajo de meses, donde las actrices se deslumbraron con sus personajes, la profesora Marina como narradora y Cata como Mariñaíño, ¿no? Entonces, para contarles un poco más sobre sus personajes, quién mejor que ella, para que pueda mencionarnos más o menos de qué iba esta maravillosa obra. Gracias, muy buenas noches. Hace mucho tiempo atrás, cuando los días eran más largos y las noches menos oscuras, cuando las lluvias abundaban en pureza y las aguas eran limpias, existía una selva enorme, bella, virgen, poblada por los habitantes ancestrales. Era un paraíso en la tierra, pero pronto fue conquistada a punta de pistola, cruz y machete. Jamás pudo volver a tener paz. Es parte del guión de la obra Monólogos de Caucho y Oscuridad. Esto lo digo en voz no, en la actuación teatral, y resultó interesante a nivel de ciudadana, como actriz del siglo pasado, trabajando junto a una juventud que tiene otro modo de ver la vida ahora, y fue muy trascendente para mí. Entonces yo recuerdo cuando en el año 1900, aproximadamente 70 o 72, por primera vez yo escuché una conferencia sobre los crímenes en el Putumayo, sobre el caucho. En el año 1980-82 leí el libro de Casemet, el periodista, o pues creo que viene de Inglaterra y ve todo esto. Y me había impactado muchísimo una imagen en que cuenta de cómo ubicaban cómo colocaban o les ponían a los indígenas en un costal y luego ponían gasolina y les prendían fuego. Cruel, muy cruel. Y llega un momento ya siglo XXI, alguien me dice del grupo de Paco Bardales, de la productora, que es todo un equipo grande, toda una juventud que viene y me pide para apoyar en la actuación. Pero para ello ya había leído los cuentos de Paco Bardales, cuentos de Caucho y Oscuridad, 6 cuentos, así tremendos. Y Jaime Vázquez me pide una opinión, y Paco también, que me parecían fabulosos, pero y entonces Jaime veía que podía narrarse por la radio o en algún lugar, yo lo veía para cine, a los 4 cuentos, fantásticos, fabulosos.
pero luego ellos se detienen, piensan un tiempo, mejor llevamos al teatro. Y ahí también ya esta juventud productora se acerca a mí y me invitan para trabajar en uno de los personajes. Y me asombró muchísimo encontrarme, reitero, con toda esta juventud. Los autores ya no solo eran Paco Bardales, sino también Portela Vela, Alejandro Vázquez. Los 3 o 2, creo, básicamente habían escrito el guión de la obra. Y en el guión, donde participamos 5 actores y donde están los textos de los 6 cuentos, ¿no? Para los 5 actores, todos los textos. Fabuloso, ¿no? Como, y Alejandro muy joven, Portela Vela muy joven, para haber escrito el guión. Cosa mucho más interesante, además muy metafórico, pero están los textos en los cuentos. Si adquieren, lo van a encontrar. Y luego, bueno, ya, para mí, asustada, porque tenía un director bastante joven, porque a mí ya me falta poquito para llegar a los 100 años, y encontrarme con una juventud inteligente, bueno, a trabajar. Y tenía dudas, y había que hacerlo. Entonces cada uno. Pero luego también aquí hay un detalle dentro de todo el movimiento del teatro. Yo vengo de grupos de teatro. Ahora no es así, hay como 15 grupos. Ahora se convoca un casting y que pasa, ¿no? Y actúan, termina la obra, chao, nos vemos, y ya está. Y yo no conocía a tanta juventud ahí, y yo calladita, pero tenía que estar atenta. Y empezaron los ensayos. Bueno, no era grupo. Cuando digo de grupo, antiguamente se trabajaba, al menos yo vengo de esa escuela, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Había entrenamiento físico, corporal, vocal, lectura. Ahora no, son 2 horas y el que llega temprano va avanzando, la que llega o el que llega a las 7 de 1 hora después entra y se sigue trabajando. Entonces todo eso, y yo, calladita, no, estoy invitada al punto. Pero interesante cómo la juventud está atenta a todo el movimiento. Y más allá, yo no he ido conociendo poco a poco a los productores, todos jóvenes. Ay, señora, puede ir a la televisión, una entrevista, ahí viene lo otro. Amén de los ensayos para las entrevistas. Bien, colocando el hombro. ¿Qué podía más así yo? No, estaba junto a mí jóvenes y tenía que poner el hombro. Son loretanos, peruanos, y hay que poner el hombro para avanzar. Y siguen los ensayos. Y debe venir de Lima un actor, Gian Jarama, y yo más asustada cada día, pero en silencio, porque faltando un día, 2 días llega el actor. Ay, así será. Ya el director se encargará a la hora que llegue a trabajar con él, ya no me tengo que meter. Esto para contarles un tanto de cómo funcionan ahora, ¿no?, los grupos de teatro. Y cómo los mayores tenemos que estar predispuestos, atentos a escuchar o observar cómo manejan las cosas los jóvenes ahora. Uno no entra por metiche, pero luego hay que poner el hombro. Claro, las condiciones, dónde ensayar, no las tenemos. A buscar, bueno, es producción. Una juventud que está lista, preparada para ver cómo resuelve. Yo no he tenido que preocuparme del espacio, nada. Ni sé cómo lo hicieron, y luego para los afiches, la foto, yo nada. En mi época del siglo pasado, el grupo se dividía las tareas para hacer todo esto. Eso era mi asombro,
y hay que poner el hombro. Entonces, ya entro al escenario, al ensayo solita o con otra compañera y el que llega, el que viene ya para entrar. Entonces, aprenderse el texto y estar atenta a la indicación del director, que tiene otra formación por ser joven, a la formación que obtuve en la última década del siglo XX, todos los 10 años de 1990. El trabajo físico es fortísimo. Entonces, el director joven de 28 años me dirige, yo me aprendo el texto, trato de entender, irme al subtexto y luego ya poner de mi parte el trabajo corporal y el trabajo vocal, el entendimiento que tengo sobre el texto, sobre la historia, y luego viene lo otro, y que sí, ahí conversaba con el director bastante joven. Mira, si tú tienes que decirme, llamarme la atención, hazlo, porque tú estás a fondo, allá, desde allá estás viendo. Yo no sé cuál es la composición plástica, qué es lo que quieres, cómo lo ves, o cómo has conversado con los directores, ¿sí? Porque es todo esto. Entonces, yo tenía que trabajar la voz y el cuerpo, las acciones físicas para todo el montaje, el conversatorio permanente con Cata, que era la compañera con quien más he trabajado en el escenario, o estuvimos antes, ¿no? Con mucho tiempo anterior. Y luego las cositas que nos teníamos que decir, comunicarnos, cómo ella veía y cómo yo veía, porque se necesita abstraer. Y él hizo, ¿no? Como el trabajo. Y yo por primera vez la conocí a ella, una persona tan inteligente. Realmente yo estoy emocionada porque ambas mujeres son súper inteligentes. Y yo tengo una lentitud para pensar, para decidir. Ay, tenía que estar alerta. Entonces, el director dirigiéndome adelante, al fondo, de un ángulo a otro ángulo, y yo atenta a las indicaciones que le pongo ya como actriz o cómo abstraigo todo el trabajo. Y luego había música, ¿no? Música en vivo con folclóricas y rock, ¿no? Pop, de pop. ¡Ay, Diosito! Y yo no sé nada de música. Cada vez que canto me salgo de la partitura. Con los ensayos y la música directa. ¡Ay, qué angustia! Es tremendo. Para mí era emocionante y estaba tensa. Tan solo escuchar el momento en que yo debo ponerme de pie cuando escuche la música, porque los actores que estaban alrededor mío eran supuestamente las almas. ¿Cómo yo sentía qué cosa eran ellos? Para mí era el remolino que me sacaba. Yo era el personaje que también estuve ahí. En la Amazonía, todo tiene madre. Tiene madre la cocha, tiene madre el árbol, tiene madre el bosque, todo tiene madre. Entonces yo tenía que hacer eso y internalizar aquello de madre. Y dentro de todo ese proceso de internalización del personaje se me agregaba la música. Ay Dios. Y el director es un grande bailarín y sabe de música. Entonces en algún momento, con más cuidado él me dice en qué momento debo ponerme de pie, porque las almas supuestas ya estaban alrededor mío. Fue realmente un momento muy grande para mí, muy grande. Sentirme acompañada de tanta juventud inteligente, comprensible, ¿no?
cómo trabajar con una persona que ya está cerca a los 100 años y cómo ponerla a fuerza. Fue hermoso. No tengo otras palabras. Paso la voz a Cata. Gracias, María. Buenas noches con todos. Soy Cata Saboya. Hablar sobre monólogos y cauchos, monólogos de caucho y oscuridad, personalmente es una tremenda emoción, porque ya hace un tiempo yo venía con esta inquietud de querer hacer un teatro a lo que yo ya venía haciendo, ¿no? No había hecho teatro amazónico, no había hecho un personaje regional, amazónico, que muestre a la mujer loretana, que muestre algo muy importante del personaje, es que era una mujer violentada, ¿no? Entonces, para yo poder trabajar, hasta analizar el personaje y armarlo, tuve que hablar desde varios puntos, ¿no? Primero, que ella forma parte del pueblo amazónico, que es Muruy Munani. Y fue grandioso, porque en el guión dice, en lengua Muruy. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me voy a aprender la lengua. Partiendo por ahí, me parecía grandioso. Esta obra es muy importante y yo creo que forma parte ya de la historia del teatro aquí en nuestra ciudad, porque está valorando parte de la lengua amazónica que se está perdiendo. Está valorando una historia que muchos de nosotros no conocíamos, ¿no? Y que en el transcurso de ver la obra, de leer el libro de Paco, de plasmarlo ya a dramaturgia, ya se ha ido integrando y hemos ido buscando, ¿no? Entonces, cuando a mí me dieron el guión, yo dije, bueno, antes de que me den el guión, necesito leer el libro de cuentos de Paco. Y me lo adquirí y me lo leí. Pero yo decía, pero ¿cuál de estos va a ser el trabajo que vamos a que se va a trabajar, que se va a plasmar? Entonces, ya Alejandro me alcanza el guión. Entonces, lo que yo tenía en mente, dije, wow, ¿no? Qué interesante. Y cuando me dijeron, vas a hacer Mareñaí, yo dije, wow, no lo podía creer, porque pensé que en cuanto tú lees el guión, te imaginas cosas del personaje, ¿no? Y a veces los actores nos ponemos un poco de trabas, ¿no? Porque creemos que no lo vamos a lograr. Entonces, Mareñaíño para mí fue un trabajo grandioso, de mucha investigación. Me hizo leer el libro azul de Roger Cashman, me hizo leer el libro de Paco y otras investigaciones más que lo sigo haciendo porque me parece debemos estar enterados, ¿no? Como parte de nuestra historia. Mareñaíño me ha enseñado a valorar la historia, a valorar la lengua, a reconocer también si soy ya como persona, como actriz, una mujer violentada. Y parto de ahí para que podamos usar, para que se pueda presentar a Mareñaíño, pueda una persona, mujer o varón, identificarse y poder salir en lo que pueda encontrarse en estos momentos. ¿Alguien de aquí se ha ido a ver la obra? Me pregunto, ¿se ha ido a ver? ¿Sí? Genial. Entonces, los que han podido ver la obra y han visto el sufrimiento que muestra Mareñaíño, ¿no? Que muestra Mareñaíño. Entonces yo quiero leerles y quizás interpretar, llegar a interpretar, porque lo que siento en el escenario es bueno, no es lo que siente Cata, es lo que siente Mareñaíño, ¿no? Entonces,
de las escenas que tenía que mostrar, en las cuales Mariñaíno va entrando a razón, era esta, ¿no? Cada vez que veo la luna, intento recordar mi origen, de dónde vengo, mi familia, detrás de los árboles, entre la perfección de sus elementos. He visto las crueldades, he visto morir gente a manos de personas como Carpino, que lo hacen solo porque les parece divertido. Morilazos, mutilaciones, ahorcados, amoleados, acuchillados, quemados, ahogados, miles de víctimas, todos inocentes, todos sin justificación. Parte de esta escena muestra, nos plasma lo que se vivió en ese momento, cuando fue la época del caucho. Nuestros hermanos indígenas de diferentes pueblos amazónicos, ¿no?, que recorren todo el Putumayo, fueron maltratados por medio de esto, de latigazos. Cuenta, está plasmado en la historia, en diferentes investigaciones, que los hermanos indígenas eran completamente maltratados, ¿no?, con un látigo, y de heridas se les curaban, señalados por días, meses. Las cicatrices eran muy visibles porque las heridas eran muy profundas. Mujeres, varones de diferentes edades, niños que tenían que ver con diferentes agresiones a sus padres, para que puedan ellos, los pequeños y pequeñas, traer el caucho que se les encomendaba, ¿no? Y que si no eran obtenidos, si no presentaban lo que se les mandaba, los que pagaban eran los padres, pero también ellos. Entonces, esta es una historia, parte de nuestra historia, que nunca debemos olvidarnos. En lengua mulúi, hoy esto se acabó, dice Bihai Huité. No me voy a olvidar de haberme aprendido la lengua mulúi, me pareció genial, me pareció muy hermoso, y hasta ahora lo tengo en cuenta, ¿no? Me gustaría seguir aprendiendo no solamente esta lengua, sino las otras lenguas que existen acá en la Amazonía, y que podamos seguir llevando. También les quería comentar que parte de mi trabajo como actriz fue investigar mucho, leer un montón y todo eso, pero además, y nunca voy a dejar de agradecer al taller que había llevado con Natalia, estoy muy agradecida con ella. Vi un anuncio de cultura, de la Dirección de Cultura, que decía haber un taller de memoria histórica de la época del caucho. Yo dije, no, yo tengo que irme, necesito información, porque a mi personaje lo tengo que trabajar, ¿no? Y yo recién me estoy enterando, necesito seguir trabajando, necesito herramientas para poder plasmarlo. Entonces me fui a este grandioso taller y me enteré más sobre los pueblos amazónicos. Y anteriormente no me había fijado, no había tenido mucho interés en observar cada trabajo, cada estatua que se encuentra en el malecón, en el museo. Entonces en ese taller la tarea era observarlos y ver de qué pueblo amazónico nos estaba representando. Y me puse a verlos a cada uno y elegí uno de ellos y lo representé y traté de llevarlo a la obra. Bueno, mi director me dijo, no, eso no va, pero fue parte de mi proceso, ¿no?, para yo poder encontrar y mostrar y que Mariñaíno se identifique. Entonces, estoy agradecida con Natalia y con su taller, y que sigamos incentivando este tipo de talleres, sigamos incentivando teatro, sigamos incentivando literatura, de literatura a teatro,
fenomenal, nunca le voy a dejar de decir que fue algo grandioso, de que el teatro amazónico, literatura, se vuelva teatro, porque es algo que a mí me emociona y es algo que creo que no debe parar. No debe parar porque recuerdo que hace un tiempo el gobierno regional hizo un concurso sobre teatro, ¿no? Y le premió con el nombre de la Emil Marina Díaz, pero se canceló. Y se canceló porque no había participantes, no había grupo más que uno solo, del profesor Armando Buya, el director también, que no se había presentado. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos grupos, pero que nadie se haya presentado? Entonces, dentro de las bases estaba, tiene que ser regional, tiene que ser adaptado, tiene que ser adaptado de un libro regional, de un autor regional, de un autor nacional, plasmarlo a dramaturgia, a guión teatral. Y eso no pasó. Entonces había una traba tremenda y deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros le dimos, un gran grupo de personas ya dio el primer paso, que es que el teatro esté ahí. Ahorita el teatro está ya resurgido, ya está ahí. Ahora lo que nos falta es agarrar material de lo que tenemos, ¿no? Y me refiero a nuestra historia, ¿no? A nuestra historia, ya sea de los pueblos amazónicos, de nuestras costumbres, tantas cosas que tenemos que mostrar nosotros aquí en Quito como para afuera, ¿no? Eso es lo que nos falta y creo que tenemos todos aquí un gran reto de asumirlo y de seguir intentando y de seguir ahí dándole duro para que esto siga pasando, ¿no? Y que pues está Monólogos de Caucho y Oscuridad como un gran ejemplo para que nosotros podamos seguir, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Bueno, es algo muy importante lo que nos comentaban acá, tanto la profesora Marina como Cata, sobre el movimiento cultural que hemos tenido, ¿no? Algo muy interesante que nos pasó en la semana de estreno, el 10 de diciembre, es que el 8 hubo una presentación, el 9 hubo otra, el 10 nos presentamos nosotros y hubo otra presentación en el aula magna, el 11 también hubo otra, luego teníamos la siguiente semana, tanto de Cata también estaba actuando para otra obra, y teníamos esta cantidad de competencia que no se imaginan, que no habíamos visto, al menos yo no vi antes acá en la ciudad de Iquitos. Entonces, para nosotros fue muy difícil sacar adelante la obra, pero lo logramos. A pesar de toda la competencia que teníamos, logramos tener una obra de teatro amazónico, como lo mencionas, que quizás era eso, ¿no? Quizás era el querer conocer un poco más de nuestro pueblo, que llevó a que las personas, a que la gente de Iquitos vaya y consuma ese teatro regional. Entonces nosotros cuando vimos que poco a poco se iba llenando más el auditorio, dijimos, wow, estamos logrando algo, pues, que más allá de llenar el auditorio era mostrar esta calidad de teatro que buscábamos desde hace meses, desde el trabajo de la profesora Marina, de Cata, desde música en vivo, como parte de la música folclórica y también en rock, por parte de los Tecates. También teníamos visuales, porque no queríamos dejar atrás un poco lo que eran las verdaderas imágenes de la época del caucho, verdaderas imágenes que habíamos tenido, que logramos extraer, y eran imágenes fuertes, eran imágenes inéditas, nunca antes vistas, que las personas se sorprendían. Teníamos también a la señora Eulalia Tello, que es una señora de la lengua Muruy, que nos dio parte también para que Cata pueda aprender sus diálogos. Y además tuvimos un video de ella, una entrevista donde nos contaba que algo que pasó hace años sigue trayendo consecuencias para su pueblo, sigue trayendo tanto para sus antepasados como para él, para sus hijos. Entonces es importante eso, es importante, como lo mencioné alguna vez,
conocer nuestra historia para no volver a repetirla. Y como también una vez escuché de parte de mi amigo Alejandro, primero consumamos lo nuestro, primero hay que ver lo regional, apoyar lo regional para volverlo nacional y luego internacional. Entonces estamos muy contentos con la acogida que tuvo Iquitos, muy contentos con ustedes por haber apoyado este teatro amazónico y esperamos que este año podamos seguir trayendo más obras. Por supuesto que sí, ya hay algunas obras, ¿no, Alejandro, en camino, que vamos a presentar este año 3 obras amazónicas y es eso, es seguir haciendo ese movimiento cultural que tanto necesitamos. Solo dos cositas. Uno, es increíble cómo no contamos con un auditorio para teatro, porque el aula magna es para actos académicos, pero aquí no, aquí está ocupado siempre. El auditorio San Agustín, bueno, ahí sí es más para teatro, pero el Estado, ¿quién tendrá que construir esto? ¿La empresa privada? La estatal? No sé, pero no contamos con un auditorio para teatro. Claro, lo que dice Estrellita, ¿cómo no podíamos hacer un ensayo general? No podíamos. Era día sábado, el viernes estaba ocupado, el sábado, claro, el equipo de producción a trabajar todo un día. Y ya no hubo el ensayo general, simple y llanamente la responsabilidad de los actores irse a algún rinconcito a repasar qué hacer, cómo hacerlo. Nada más era eso, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años y no contamos? Lo segundo que quiero decir es, yo he quedado asombrada de Alejandro y Portela Vela, del guión teatral. Ya necesitamos eso de los jóvenes, ¿no? Que escriban los guiones o ver cómo hacer ese trabajo de guión, porque una cosa es un cuento, una cosa ya es un trabajo de escritura, y que hablaba Cata, la dramaturgia. Claro, el teatro tiene un tipo de guión, el cine tiene otro tipo de guión, y eso nos hace falta realmente. Gracias. Muchas gracias a Estrella, a Marina Díaz y a Carlos. Sí. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta sobre el proceso de montaje. ¿No? Quisiera saber, recuerdo la presentación que hizo la señorita, de qué cuento se basó el guión para la obra. Sí, el cuento se llama Correría, La Correría. Es el antepenúltimo cuento. Bueno, yo hablé con Paco después del libro, y yo le hice saber que no estaba de acuerdo con el último cuento de la colección que dicen que han leído, no sé si una observación al autor. No sé qué piensa Adán, el autor. Algo me dijo que tenía una posición en contra de su forma de ser, de su proceder como empresario, pero lo que puso en el último cuento es totalmente lo contrario. Ustedes deben haber leído y le hice saber. Él estaba de viaje, yo no pude asistir a la hora que porque también estaba de viaje, y él me dijo: cuando regreso vamos a conversar, pero no hubo oportunidad de hacerlo. Yo les digo que yo, desde mi posición, una posición personal que lo tengo hace mucho tiempo, desde que me enteré cuando estaba en la Universidad de San Marcos y en la biblioteca, encontré
el diario de Marca, y me enteré recién de las correrías y de las matanzas en Putumayo. Si esto debía haber salido en la época del tiempo, no nos cuentan en los libros de historia, ¿no? Y yo le dije a Paco que tú no puedes poner en tu libro, por más que sea la voz de un personaje o de quien sea, lo voy a leer. Si esas matanzas fueran ciertas, se habrían largado todo. No es cierto. Todos los indígenas que estaban siendo torturados, que estaban siendo perseguidos, pero ¿a dónde se iban a cargar? Arana tenía sus muchachos, y los muchachos eran de los mismos pueblos indígenas, se conocían todos los territorios, y tenían también a los barbarenses, y se conocían todos los territorios, los encontraron en un ratito, pero esto está justo acá, ¿a dónde se iban a ir? Nadie quiere vivir donde lo azotan, lo mutilan y lo matan, pero ellos estaban muy avanzados. Algunas tribus eran caníbales, no era cristiano, no resultaba humano. Si hay lógica y racionalidad en su vida, comprenderán la injusticia que cometió Inglaterra con los Julio Arana, como una compañía que a costa de dobles activistas transformó el Perú a favor de llevó una limosna barco de medicina, fue idioma que hubo abuso, pues en todos lados se dan excesos, en todos lados se cuelan manzanas podridas, pero el trabajo de Arana fue patriota. Esto lo explico tanto. No sé si ustedes lo han leído y le han hecho saber a la autora. Sí, lo que creo que podemos entender del cuento es de que creo que no lo hemos entendido muy bien, ¿no? El cuento, lo que se dice allí, lo dice un personaje que apoya en la posición de Arana, ¿no? Lo dice en la ficción, este personaje está de acuerdo con la no, claro. Claro, pero o sea, es un recurso pues, no literario que el personaje lo dice, no necesariamente tiene que estar bien, evidentemente lo que el autor no quería que esté bien, ¿no? Simplemente es parte de la historia, de la ficción, ¿no? Sí, buenas noches. Justamente en la obra, para mencionarlo más específicamente, nuestro autor de Lima, Jan Jarama, interpreta a Julio C. Arana. Entonces, su primera aparición es él diciendo: ¿qué tal? Buenas noches, todo altanero, todo poderoso, yo soy don Julio, soy un empresario, cauchero. Entonces, él empieza a contar un poco sobre su vida y sobre cómo lo han atacado a lo largo de los años, y él menciona las líneas que usted justamente estaba leyendo, que no era humano dejarlos así, que eran caníbales, en un afán de tratar de defenderse, en el afán de tratar de mostrar que él era realmente un héroe, que él era un dios para los indígenas. Entonces, en ese momento, del público sale Rosa Bartra. Entonces, ella se para y empieza a reclamarle a don Julio que en realidad no es así lo que él está diciendo. Él busca defenderse, que es justamente lo que muestra en el libro, pero no necesariamente está bien, no necesariamente lo que hemos pedido está bien. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos retratar, que de alguna u otra manera, al igual que Carpincho, que fue uno de los personajes más odiados de la obra, él también se defendía, usaba sus argumentos para decir por qué es que él maltrataba a Mareñaíno. Pero todos sabíamos que eso no es necesariamente lo correcto, y Mareñaíno se defendía al final y huía, y ahí es donde venían las correrías, donde salían las almas, y es un poco eso, ¿no? O sea, mostrar ambas versiones, pero todos sabemos que realmente no fue así, realmente
si bien es cierto, sí, trajo mucho desarrollo, pero también trajo lo que fue la esclavitud, trajo lo que fueron las correrías, trajo lo que fueron los abusos de poder, y eso ya viene la contraparte por Rosa Bartra, que se para del público y le dice, no, eso es mentira, usted es un abusador, conchero. Entonces empieza un poco ese conflicto, ¿no?, entre ellos. Y creo que la profesora Marina también quiere dar un punto de vista sobre eso. Gracias. Primero, sí, los 6 cuentos están en la obra. Se han cogido, terminar los 3 autores, en todo caso Alejandro, Portela, el Paco, me imagino que se sentaron y es decir, los 6 cuentos están presentes, ya sea en alguna escena o un cuadro, como en el caso de Julio C. Arana. Es un cuadro que está hablando de eso y se da el conflicto y lo matan. Lo matan. Ya está. Esa es una. La otra, recuerdo mucho de la década del 90 cuando teníamos que presentar una obra, El reino de las alas, de la presencia de la religión de los españoles en la Amazonía. Se invitó a conferencias al grupo que íbamos a actuar. Y ahí el invitado era uno, Pepe Barretti. Él decía, sean fieles a la historia. Ahora, ¿cómo? Eso es arte, eso ya lo hacen ustedes. Pero fieles a la historia. Nunca voy a olvidar aquello. Y creo que nunca he conversado yo con Paco más allá, porque me invitaron, me dieron un libreto, lo leí, lo vi, entendí. He vuelto a leer nuevamente los 6 cuentos, sí, está, pero en el escenario lo matan a Julio C. Arana. Sí, lo matan, sí. Entonces, sí, pues, ¿no? ¿Cómo? Ahora, la posición, sí o no, bueno, ese ya pues es otra cosa, ya. Ese es otro momento. Eso es un debate previo, y está bien que debatamos. Estoy de acuerdo, yo sí, tú no. Ya, pero reitero una vez más que sí se le mata a Julio C. Arana en la obra. Además, ¿no? Se trabajó teatralmente en que salió del escenario por detrás, entró dentro del auditorio. Y desde el auditorio el personaje Bartra, Rosa Bartra, le dijo, él es un genocido, ¿no? Y él ordena a sus soldados a que le cojan a Rosa. Hay toda una acción, sí. O sea, el cuento, ahí está, pero en el teatro se ha cuidado de cómo le presenta, ¿no? Cómo a estos personajes. No sé si logro aclarar con eso. Yo distingo mucho la obra de la historia. La obra es libre y no le voy a reclamar ni a las actrices, ni a las actrices, ni al guionista lo que pueda poner libremente. Pero cuando hablamos de historia, como ha dicho la profesora, hay que ser fiel a la historia. ¿Cuál historia? A la historia de los ingleses, hecha por el servicio de inteligencia inglés a través de Casey, porque que se me idiota para quererle a veces, es como quererle a la CIA, ¿no? O sea, quererle a Casey es quererle a la CIA. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, cuando los caucheros están vendiendo caucho a Alemania, básicamente a Alemania, y los intereses ingleses son completos. Como que también los norteamericanos, que se han robado el canal de Panamá, están negociando con el Perú y me están engañando diciendo que voy a devolver a una grita a la vaca, pero la que cae el Putumayo tiene que soltarlo. Y Lima sanciona la ley. Ustedes han hecho una serie de cosas que yo creo que se están investigando. Por ejemplo, yo siempre escuché sobre las correrías. Pero ¿quién inventó las correrías? Los mismos indios. Los indios organizaban correrías contra otras naciones para secuestrarle a la gente
secuestró a su mujer, y eso es una herencia ya del capitalismo cuando entra a través del caucho. Y hablando del caucho, ¿de qué estamos hablando? 15.000, 20.000 caucheros, un modo de producción, un modo de explotación del único más rezagana que vivía en Ámsterdam. No vivía en el capital comunal, ¿no? Él vivía en Ámsterdam. O sea, el hombre más importante, el empresario más importante, el Bill Gates de la revolución industrial, el número uno en un commodity como el caucho estratégico, está en Ámsterdam. Y es atacado por Inglaterra, por Estados Unidos, por los intereses peruanos. Y esto ya que ser muy tonto para creerse que ese cuento hay que analizarlo, ¿no? O sea, yo creo que en esto hay que tener ojos muy críticos, porque la historia nos la cuentan es como la historia de los incas, ¿no? O sea, que vinieron 50 españoles y controlaron un imperio, por favor. O sea, si los españoles derrotaron a los incas es porque habían cientos de naciones que odiaban a los incas porque eran sus esclavos. Así de simple, ¿no? Entonces lo mismo sucede en la Amazonía. Entonces yo creo que es peligroso quitarle a la Amazonía una de las pocas cosas buenas que tiene. Mira, ¿qué son ustedes, hijos de cauchera? Descendientes del caucho. ¿Qué es Iquitos? Una ciudad europea cauchera. Hay que ser loco para suicidarse y decir, no, hay que quemar todo, porque esto es producto de un modo de producción que explotó a los inglesitos. ¿Por qué no destruimos Machu Picchu, que es igual? ¿Por qué no destruimos Roma, Grecia, que es igual? Productos de imperios, productos de abusos, de modos de producción, en donde han habido perdedores y triunfadores. Entonces yo creo que este es un tema que no se lo voy a cargar pues, a las actrices que están interpretando un papel producto de lo que Paco Bardales, que no es historiador, ¿no? Simplemente es muy entusiasta, ha hecho. Gracias. Sí, para terminar, recuerdo mucho esto lo que dice el señor, ¿quiénes son ustedes? Aquí también recuerdo al señor Barletti, decía, no nos olvidemos que la Casa de Fierro, tantas casas bonitas se han hecho con la sangre de los indígenas. Gracias. Bueno, no, básicamente preguntar sobre la obra en sí, porque hemos estado hablando de cosas que no tienen nada que ver con la obra. Quería preguntarle a Alejandro y a Portela, que no está acá. Sabemos de las adaptaciones de libros a cinematografía, ¿no? a películas, ¿no? Stephen King tiene un montón de obras que se han adaptado. Quisiera saber el proceso de adaptación de un cuento, bueno, de un conjunto de cuentos hacia un guión teatral, ¿no? Dramaturgia. ¿Cuál es el proceso? Creo que es la primera pregunta que hablo sobre eso. Y no sé, ¿qué tiene que ver realmente con lo que están hablando? Sí, buenas noches a todos. Allí yo quisiera felicitar a Celia y a los jóvenes que han participado en este proceso, ¿no? Y un poco esta es una presentación de la profesora Marina con jóvenes que intentan por lo menos abordar un tema que muchos no lo han abordado, no lo abordan en su momento, ¿no? Entonces, quieren ocupar un espacio, estamos hablando sobre arte y un poco meter sus fobias, sus dramas, ¿no? Yo creo que eso lo pueden hacer en otro momento, con otras personas. Es más, a veces citaba a Paco Bardales, pues que vaya y le pregunte a Paco, ¿no? Si Paco no está y no le ha querido conversar, no es su problema si no le ha querido contestar, pero no lo tienen que cargar a gente que está tratando de hacer cosas interesantes. Seguramente en el proceso las señoritas van a investigar más y se encontrarán con otras informaciones, pero por lo menos habría que apreciar el esfuerzo de hacer una cosa que no se ha realizado todavía, porque imagínense ustedes, hay montajes, por ejemplo, de obras europeas de clase burguesa. ¿Y cómo pues vas a querer hacer una obra de ese tipo si ni siquiera tienes ni el presupuesto para levantar una obra así? Pero más bien se puede hacer cosas desde la Amazonía, con lo que contamos, con lo que tenemos. Y es un esfuerzo muy grande lo que están realizando los jóvenes. Como ha dicho la profesora Marina Díaz, en su época, en los 80-90, seguramente era un poco más complicado, pero ahora se está profesionalizando
actividad teatral. Y eso más bien lo reconocer yo el esfuerzo y yo más bien quisiera que sigan en ese camino, ¿no? Seguramente van a seguir recibiendo críticas y que eso no les desanime y sigan avanzando, sigan errando como todos erramos, pero sigan en ese intento de seguir mejorando y buscar hacer las cosas cada día mejor, porque eso nos va a ayudar a todos, ¿sí? Felicitarles al grupo de teatro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, respondiendo rápidamente la pregunta de Jorge, bueno, Paco nos propuso hacer la adaptación, ¿no? Él tuvo la iniciativa de contarnos tanto a Portela como a mi persona. Y bueno, el trabajo fue sentarnos, ya previamente habíamos leído el libro, releído el libro, y bueno, adaptar estos 6 cuentos en 3 actos, en 3 momentos, con 5 actores. Entonces lo que hicimos fue agarrar fragmentos principales de un cuento, por ejemplo La Correría, también tenemos Resurrección, Edén, y fragmentos de otros cuentos que se fueron integrando, ¿no? en 3 actos o en 3 momentos. Y ese básicamente fue el trabajo muy interesante y también divertido de ir jugando y ir armando estas historias, que creo que ha desembocado en esta obra. Bueno, ese es el proceso. Ahora, pequeño, lo que mencionaba el amigo, discúlpame tu nombre. José, es muy importante. Esta obra no solo ha rescatado lo que ya les mencioné en un momento, sino que también resalto y agradezco a Miss Marina haya estado en esta obra. Ha sido muy lindo el trabajo, he aprendido mucho de Miss Marina y agradezco a la vida, a todas las personas que me han puesto a su lado, porque he aprendido no solamente parte técnica actoral, sino que me ha brindado una serie de información sobre el teatro que se hacía en el 69, sobre los grupos teatrales que han venido funcionando en ese tiempo, en el año 80, todo el movimiento teatral que Miss Marina había estado formando, forzando en ese momento. Entonces, esta obra también fue dedicada al dramaturgo, actor, pedagogo y quiteño Julio Vázquez. No sabía con exactitud quién era este señor. El día de la obra me llaman y me dicen: Tata, el señor Julio quiere tomarse foto conmigo. Me sonaba, porque Miss Marina yo me había pensado en un libro que habla sobre el teatro occidental, un libro muy interesante. Entonces yo dije: ¿qué? ¿Cómo así? Y me fui, me acerqué, y un señor tan tierno, lo vi y me causó nostalgia, y me causó un poco de pena saber que no pude haber apreciado en su momento el trabajo que hacía, que él hizo en su momento. Así que yo estoy muy agradecida de haber formado parte de un elenco donde estaba Miss Marina. Nunca lo voy a olvidar, porque yo anteriormente decía: ay, ¿cuándo actuaré con Miss Marina? Todo el mundo quiere actuar con Miss Marina. Todos mis compañeros la quieren dirigir, quieren actuar con ella, porque algunos sí saben el trabajo y la calidad de actriz que es Marina Díaz, ¿no? Entonces, investigué también sobre Marina Díaz, ¿no? Porque forma parte de las personas que en su momento han impulsado el teatro. Y para nosotros los teatristas es emocionante, ¿no? Querer conocer sobre aquellas personas que han estado haciendo historia, ¿no? Así que creo que Monólogos de Caucho y Oscuridad lo vuelvo a repetir. Para mí es el primer ejemplo que debemos seguir para rescatar historia, valores, costumbres, lenguas, historia que se están olvidándose, ¿no? Ahora que recuerdo, en los concursos de danzas típicas tratan de mostrar algo de teatro, ¿no? Pero es bailado, y también es un trabajo genial, pero es más baile,
Y ahí muestra la historia de Yakumama, mitos, leyendas, ¿no? De Yakumama, de Choyachaki, etc. Pero estas historias, estos mitos, no se han mostrado exactamente en teatro. Así que hay mucho por trabajar. Tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, eso es lo que quería agradecer al compañero por sus palabras, que sí nos anima a todos nosotros a querer seguir en el carrito, ¿no? A seguir empujando. Gracias. Sinceramente, estoy agradecida por la paciencia vuestra, ¿no? De escucharnos a una mujer ya poquito para llegar a los 100 años, ante dos jóvenes inteligentes. Yo estoy pero así, encantadísima. Y seguiré sonriendo y seguiré poniendo la fuerza, el entusiasmo. No sé de dónde sale la energía, pero ahí a continuar. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Como decía la profesora Marina, muchas gracias por habernos escuchado esta oportunidad esta linda noche, y este año nos seguimos viendo con mucho más teatro amazónico para dar. Gracias. Vamos a invitar